Bienvenido, José Luis Sáenz, a Proyecto Memoria. Muchas gracias por participar. Encantado, bueno. Los que te conocemos, conocemos distintos filones tuyos. La literatura o la escritura, la música. Todos se corresponden. Todo se corresponde. Muchos años de trabajo en la televisión. Me gustaría que nos contaras primero, ¿qué fue primero, la escritura o la música, la ópera? Lo primero fue la lectura de un libro. Y del libro arranca todo, digámosle. Eso fue a los 18 años, las poesías de Machado, de Antonio Machado, en el cual descubrí un mundo nuevo. Una vez me encuentro con un amigo, me acuerdo tomamos un colectivo juntos para ir a un teatro que estaba ahí en la calle, en la avenida Santa Fe. Y bueno, y tenía entre las manos un libro. Y dije, a ver, ¿qué estás leyendo? Y le tomé el libro y eran las poesías de Machado, que es un librito. Y bueno, y me resultó que empecé a leer una, casi auguralmente era la poesía de La Fuente, la sexta poesía de las soledades. Y bueno, y empecé a leer esa poesía, otra poesía, otra poesía. Y cuando ya llegamos a bajar del colectivo, digo, tenés que prestarme este libro, porque no se me ocurrió la idea de llegar a comprar un libro de poesía. Entonces quería leer de prestado las poesías. Bueno, las leí y así me inicié en la literatura y en la poesía. Y lógicamente eso te lleva a otros ámbitos. De ahí pasé al teatro. Al mismo tiempo yo me inicié con la música cuando tenía 8 años. Me acuerdo que era un programa que se transmitía por Radio Nacional a las 14 todos los días, que era un programa de valses vieneses. Y bueno, y empecé con las valses vieneses y de ahí fui pasando a otras cosas. Pero como todas las artes están conectadas, me acuerdo que yo no iba al cine y veía una película donde cantaban, por ejemplo, me acuerdo que estaba Diana Durbin, que cantaba con Jean Pierce el dúo del Miserere del Trovatore. Y yo tenía 8 años y quedé tan entusiasmado con eso que se me ocurrió pedirle a mi niñera para mi cumpleaños que me regalara el Trovatore. Y así apareció en mi vida un disco, Víctor, de Rosa Ponzelle y Giovanni Martinelli cantando el Trovatore a los 8 años. Y ahí sí comencé mi contacto con la música. O sea que en el principio fue el libro, ¿no? El verbo, el libro en este caso. Luego vino la música. Vos me estás hablando de Buenos Aires, ¿de qué década para ubicarnos temporalmente? Y yo estoy hablando de Buenos Aires de 1947, 48, y después en el caso de la poesía cuando yo ya tenía 18 años, es decir, en 1956, donde yo ya me había graduado como bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y claro, una activa reclamando a su hermana, bueno, son las 7 musas, son las 7 hermanas, una te lleva al otro y te va llevando, te va reclamando la música, te va reclamando la ópera te va reclamando el teatro, la poesía te va reclamando la novela, y así uno se va intercomunicando con todas las artes. ¿Cómo era la Buenos Aires de esa época de tu iniciación en la literatura, en la ópera, esta Buenos Aires de los 40, de los 50, culturalmente por lo menos, ¿no? Bueno, nosotros teníamos una gran opinión sobre nosotros mismos. Creo que después que la República hizo mucho mérito como para destruir esa buena opinión que teníamos. Pero en ese momento todavía creíamos que la Argentina era la tierra que Dios había creado con todas las bonanzas y ninguna de las maldades, etcétera, etcétera. O sea, totalmente distinto de lo que es ahora, que el argentino es un desilusionado de todo, que se quiere ir del país. O sea, cuando decís nosotros, ¿te referís a los argentinos o te referís a los porteños, a una clase intelectual dentro de los porteños? Yo creo que me tengo que referir a la gente con la que tenía contacto. Y yo tenía contacto con una clase media. Porteños,
pero también con tíos extranjeros, porque en mi familia, bueno, la raíz española, tíos españoles, todo eso se va conectando. También están los italianos, pero no en mi caso, fue todo de sangre española. ¿Qué hacía tu papá, José Luis? Mi padre era joyero, pero había aprendido el oficio de joyero en España, porque él vivió, si bien era argentino, mi padre a los 8 años, mi abuelo lo llevó a España y allí estuvo hasta los 20 años y allí aprendió en Madrid el oficio de joyero. Tanto así que cuando vino a la Argentina fue el primer joyero argentino en Mapping y Web, que era una empresa inglesa. Porque acá todavía no estaba el oficio de joyero, pero sí los que venían de Europa lo tenían. Bien. Y al terminar el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿se inicia rápidamente, en tu caso, una carrera universitaria? ¿Hay dudas? ¿Cómo se manifiesta eso vocacionalmente? El Colegio Nacional de Buenos Aires se iba para hacer bachiller y de ahí pasar a la universidad. Ahora, ¿a qué rubro ibas? Bueno, eso se iba a ver sobre la marcha. Por supuesto, los padres tenían proyectos sobre uno, pero cuando uno ya es más grande, los proyectos ya pasan por el deseo de uno, no por el deseo de los padres. Yo cuando tenía 15 años, mi padre me compró reglas de cálculo porque me quería ingeniero. Pero yo terminé por el lado de la literatura, la música, la ópera, en fin, todas las artes, ¿no? ¿Y eso en tu casa era bien visto? ¿Era valorado? ¿O? No creo que fuera mal visto, pero mi padre cometió el desliz de morir cuando yo tenía aquí 18 años, con lo cual me abrió el camino a lo que yo quisiera. Ya mi madre era más permeable a creer en la vocación del hijo, mientras que los padres no eran tan permeables a la opinión de los hijos, ¿no? ¿Ingresaste en letras inmediatamente después de terminar el colegio? No, primeramente entré en Derecho, que es donde van, como dice el tango, aquellos que tienen perdida la fe. Es Ahí un clásico, van a parar digamos, todos. sí. Entonces, como yo argumentaba las causas por las cuales quería estudiar letras, me dijeron, mi madre se convenció de que yo era un óptimo proyecto de abogado por la forma en que argumentaba. Abogado de sí mismo, por lo menos. Abogado de sí mismo, por lo menos. Sí, después me di cuenta que tampoco era lo mío el derecho, pero cuando me di cuenta ya había hecho la mitad de la carrera. Ahí fue cuando largué y directamente me dirigí a Filosofía y Letras. Estamos hablando del edificio de la calle Viamonte, donde está ahora el edificio rectorado de de la Viamonte 430. Yo tenía un cuento que se llamaba Nosotros los que fuimos de Viamonte, porque después fue por otros edificios, ¿no? ¿A quiénes conociste ahí en Viamonte? ¿Cómo fue tu carrera en letras? Bueno, si tengo que pensar en los profesores, el primero en quien pienso, por supuesto, es en Borges. Tuve la dicha de conocer a Borges, del cual ya era fanático de sus poesías, de su prosa, y tuve la dicha de conocerlo y seguirlo. ¿Fuiste su alumno? Tuve la dicha de ser su alumno, que era un profesor muy especial, en fin, era muy genial, era Borges. No lo voy a tratar de definir a Borges es como imposible. Era especial porque no era, me imagino, un profesor convencional que enseñaba, evaluaba, sino que era una suerte de conferencista. ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué era Borges? En concreto, el día que quiso enseñarnos Shakespeare, no sé si esta introducción al teatro de Shakespeare, nos dijo, en Inglaterra, en las ciudades de Inglaterra, en tiempos de Shakespeare, se ponía en la plaza central, en el medio, un poste a donde se ataba a un toro y después se ponían en círculo y largaban a los perros a destruir a dentelladas al toro. Y la gente asistía complacida a ese espectáculo. Y eso fue su introducción al teatro de Borges. Una introducción que no me la olvidaré nunca,
que por supuesto no estará en ningún libro de literatura, pero está en lo profundo de una mente preclara como la de Borges. Creo que era una pintura de costumbres para entender la esencia de Shakespeare. Exacto. Así en ese sentido, Borges era un auténtico maestro, porque era un auténtico genio. Fue uno de los genios más puros que nos produjo la Argentina, y que no sé cómo la Argentina fue capaz de producir un genio como el de Borges. Cuando decís eso es porque ya para esa altura había cierto escepticismo sobre el país, no se mantenía esa fe de la que hablabas cuando eras más adolescente Bueno, o joven. yo viví, digamos, cuando tenía 18 años, 10 años, ya en 1948, la Argentina estaba dividida en dos mitades, peronismo y antiperonismo. Y el peronismo pensaba pestes del antiperonismo y el antiperonismo pensaba pestes del peronismo. Es decir, que había dos Argentinas, no estaban interconectadas. Y había que ubicarse necesariamente en uno u otro bando. Exacto. ¿Y en filosofía y letras cómo se vivía eso? ¿Cómo era la vida universitaria? Bueno, cuando yo entré en filosofía y letras, yo tenía 22 años, 1960, ya hubo otro fenómeno, que fue el fenómeno de la universidad reformista, que fue muy influida por el marxismo y el comunismo, sobre todo en una facultad como filosofía y letras, donde todos los profesores de la época peronista habían sido más vale católicos y conservadores. Y en cambio, bueno, cayeron, fueron desplazados de la universidad. De última fueron a integrar la Universidad Católica, y ahí entraron todos los profesores que muchos eran emigrados de la Argentina, como por ejemplo Anita Barrenechea. ¿David Viñas estaba en esa época? ¿Cómo? ¿David Viñas estaba en esa época? Era muy joven. David Viñas creo que era un asesor de fuga, pero estaba a un nivel más estudiantil o recién egresado. Ahora, ¿y Borges era atacado en ese contexto? ¿Cómo era valorado? Algunos lo amábamos y otros lo odiaban profundamente. La izquierda no podía tolerar a Borges. No lo toleraban, el peronismo no lo toleraba a Borges. Estaba la famosa pelea de Borges con Marechal. Marechal era peronista y como era ya 1960 y el peronismo estaba proscripto, también Marechal estaba fuera de ámbito. Vos sos un admirador de Marechal, o por lo menos de la poesía de Marechal. Bueno, tengo la virtud de admirar mucho a Marechal también como a Borges. Pero una vez me acuerdo que le propusimos a Borges, le propuse a Borges hacer una serie de conferencias de la facultad sobre Buenos Aires. Y bueno, dio una conferencia, muy bella conferencia, y después ya reunidos en un bar, me preguntó Borges, ¿y quién va a ser la próxima conferencia? Y dije, y quiero que sea Marechal. Y ahí Borges ardió en santa indignación. No, Marechal no puede hablar después que yo, y que no puede ser. Tal lío que tuve que hablar con Mallea por disposición de él, porque no aceptaba que Marechal estuviera ahí. Pero yo todo eso había leído Marechal, que hubo casualidad. En 1960, en la librería de al lado de la facultad, que eran las gordas de letras, se llamaban, pero eran unas vendedoras de letras, libreras muy especiales y entradas en quilaje, digamos. Bueno, me consiguieron los libros de Borges, de Marechal, en primera edición, porque ni siquiera se había vendido la primera edición, todavía estaban en las editoriales para traerlos. ¿Pero estamos hablando de libros de poesías o de novelas como el Adán Buenos Aires? ¿Qué tipo de libros? Bueno, yo Adán Buenos Aires en 1960 compré la edición original de que salió. Bueno, el Adán Buenos Aires salió en la época de Perón, en 1952, 54, por ahí, ¿no? Y las poesías eran anteriores, pero no se habían agotado siquiera.
José Luis, y en este contexto, ¿cómo es tu relación con Victoria Ocampo, con el Grupo Sur, con la revista Sur? ¿Es posterior, es contemporánea a todo Yo con esto? Sur me conecto, se conecta Sur conmigo. Yo había mandado una primera novela a un concurso del Fondo de las Artes. O sea que ya escribías para ese momento. Sí, había empezado a escribir. Primero escribía teatro, poesía, luego teatro, y luego terminé haciendo cuentos y novelas. Bueno, mandé una primera novela al Fondo de las Artes y uno de los jurados era Bianco, Pepe Bianco, que había sido secretario de la redacción del Sur, pero ya no era más por unas peleas que había tenido con Victorio Ocampo, y en cambio estaba Enrique Pezzoni. Entonces un día me llaman por teléfono a mi casa, Pezzoni, a decirme que Bianco había averiguado lo cual no era muy legal, había averiguado mi teléfono y bueno, y me ofrecía escribir en Sur. Entonces yo a Sur fui al edificio de Sur, que estaba en la esquina de la facultad, frente a las Catalinas, y allí conocí a Pezzoni porque a la gente joven, a los grupos, a los autores jóvenes, no los manejaba Victorio Ocampo. Victorio Ocampo se manejaba con su comité de ilustres notables. ¿Ahí quiénes estaban? Borges y Mallea, seguro. Mujica Estarían, Laya. pero no los veíamos ahí. No se los veía ahí. Y yo, por ejemplo, yo trataba con Pezzoni y yo tuve trato con Victorio Ocampo. Una vez sí, yo estaba ahí esperando que me atendiera Pezzoni y vino como una tromba Victorio Ocampo, se me largó encima para agarrar, tomar un libro que estaba detrás, pero claro, pero digámosle que de Victorio Ocampo conocí el panzazo, nada más. Lógicamente después me daban para firmar cuando se hicieron un petitorio para que Habla el Algarrobo, que era un audiovisual de Victoria, se hiciera en la Quinta de Pueyrredón. Y ahí sí me pusieron a filmar el petitorio para que se hiciera ese documental audiovisual de Victorio Ocampo. Ahora, también escribiste crítica musical en Sur. Bueno, de hecho, esa fue es uno de los otra de las últimos. ¿Cómo hay posibilidades. ese vaso comunicante entre la escritura y la apreciación musical, no? Empecé escribiendo cuando tenía 17, 18 años en una revista parroquial, ¿no? Se llamaba Reina y Madre, de los padres claretianos. De ahí terminé escribiendo en la revista del grupo estudiantil que yo estaba en Filosofía y Letras, y después de ahí seguí escribiendo otras cosas. Bueno, a ver, y llegó un momento que, bueno, fui avanzando. Y en Sur, ¿qué cabida tenía la crítica musical específicamente? Siempre se escribía una crítica musical, así que no se podía en realidad hacer un comentario de un concierto, porque no era el Buenos Aires musical donde estaban relacionados todos los conciertos. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó escribir las crónicas de los recitales que hizo Elizabeth Schwarzkopf, la ilustre soprano, en Buenos Aires, o también el estreno de la operita de Piazzolla, María de Buenos Aires. María de Buenos Aires, con Osvaldo Ferrer, y después algún estreno ilustre, como por ejemplo cuando se estrenó La Turandot de Ferruccio Busoni, o se estrenó finalmente La Clemenza di Tito de Mozart, que eran estrenos muy especiales. Pero una Traviata, una Madambata, o un Trovatore que se hacían ya por rutina, aunque fuera con grandes cantantes de más cosas, no tenían cabida mucho en Sur. ¿Cuáles son los recuerdos de artistas en vivo más antiguos que tenés vinculados con el Teatro Colón y con el universo de la ópera y de la música clásica? Bueno, de chico me acuerdo haber visto a los famosos hermanos Zakharov bailando en Los Poetas de la Danza. Después tuve la oportunidad de conocer a algunos artistas que estaban ya al final de sus carreras, como por ejemplo vi
llegué a ver a Erich Kleiber en la última temporada que hizo en Buenos Aires, que fue en 1952, con las sinfonías de Beethoven en el Teatro Gran Rex, con la Orquesta Sinfónica del Estado, que era la Sinfónica Nacional. Hizo todas las sinfonías. Hizo las 9 sinfonías. ¿Y qué recuerdo tenés de Kleiber dirigiendo? Muy extraño, porque Kleiber en esa época de repente dejaba de dirigir, los miraba, ni siquiera lo marcaba. Era una cosa muy hipnótica lo de Kleiber. Además, bueno, cuando apareció Kleiber ya era idolatría por Kleiber en Buenos Aires. Me imagino. ¿Y en cuanto a cantantes? En cuanto a cantantes, bueno, la primera impresión, bueno, yo viajé con mis padres a Italia y voy a reducir a la Argentina. La primera gran impresión fue Vestigiani. Cuando pude ver, escuchar y ver en Norma, la inmensa Vestigiani cantando una adalgisa como los dioses, bueno, esa voz que llenaba el teatro, una voz bellísima, escuela depuradísima, era inmensa. Vi también a María Ganilla, pero ya estaban declinando. También llegué a ver a Carlo Galeffi, un trovatore que hizo cuando ya tenía 70 años y seguía cantando. Y sí, bueno. Pero escuchaste artistas en su esplendor también, me imagino, ¿no? Porque Sí, esto fue el también, último coletazo de estos artistas que hoy son legendarios. Bueno, escuché el primer año de Victoria de Los Ángeles, que es una cosa que no se olvida. Me acuerdo el día que vi por primera vez a Victoria de Los Ángeles haciendo un concierto en el Teatro Gran Rex, donde cantó la gira de Ravel y el canto a Sevilla de Turina, que me acuerdo que en un crítico que después tuve la suerte de ser amigo de, me estoy refiriendo a Ricardo Turró, un inmenso crítico musical, inolvidable crítico musical, comentaba que el aplauso a Victoria de Los Ángeles duró 27 minutos, que salió toda la gente al intervalo y volvió a entrar, la orquesta volvió a afinar después de la primera parte del concierto y el público seguía aplaudiendo a Victoria de Los Ángeles. Y yo me acuerdo también una vez que fui al concierto que Victoria decía, yo ya no sé qué hacer para que esté... saludos, pero sigue llamándome. Y yo me acuerdo, le dije, señora, anúncieles que va a venir el año que viene y va a ver cómo aceptan y dejan de aplaudir. Dijo, no, eso no es posible, ya que yo venga el año que viene. Y sin embargo regresé inmediatamente en 1954 y en 1955, en esa plenitud de medios, que después nos fue perdiendo de a poquito, porque no era esa inmensidad vocal, que esa voz oscura, aterciopelada, que tenía Victoria de Los Ángeles los 3 primeros años que la tuvimos en Buenos Aires, 1952, 54 y 55. Y ahora es pensar que muchos que la conocimos nos reunimos en una casa el día que cumplió 100 años para recordarlos. ¿Por qué no la olvidamos su historia? Fue única y no la podemos olvidar. Y si te menciono otros cantantes que acá tuvieron también legiones de fanáticos, ¿no? Para correrte de la emoción, como Regine Crespan, por ejemplo, como la Nilsson, Hans Hotter. Birgit Nilsson también. Hay tantos cantantes. Nicolás Higueda, que vino 2 temporadas memorables. Carlo Bergonzi. Richard Tucker, que fue un dios para nuestra generación. Y tantos cantantes que hemos tenido. Giuseppe Taddei. En fin, Nicola Rossi Lemeni, que ya en los últimos años vino acabado, pero un artista inmenso. José Luis, los que te conocimos en
en las últimas décadas, cuando todo este fervor y este conocimiento del público de alguna manera había cambiado ya, ¿no? Porque tal vez en una época, ¿cómo se puede decir que la ópera en algún punto es un arte perdido, transformado? Como si vos tuvieras que establecer un parangón. Yo diría que la ¿no? ópera es un arte adulterado. La han adulterado y ya no es lo que era antes, porque cayó en manos de quienes no aman a la ópera, que son unos directores teatrales o regisseurs, que no tienen que les interesa hacer su vida, su carrera, y no sirven a la ópera, se sirven de la ópera, que es distinto. Y entonces son como decirlo, como sacerdotes que han perdido la fe. Y un sacerdote que ha perdido la fe no sirve, más vale que no sea más sacerdote. ¿Y esto vos pensás que afectó la calidad y la cantidad del público y también afectó la calidad de los cantantes? ¿Tanto poder han tenido los...? Hay muchos factores. Había algo muy importante en el Colón que eran las funciones populares, en la cual todos los jóvenes bajaban a la platea porque ese día costaba 11 pesos, después cuando estuvo 5.50. Entonces hacían cola toda la noche y eso permitía ir generando un público, porque el público se hizo amigo en las colas. Cuando nos pasábamos 3, 4 horas haciendo cola y éramos todos inspirados e interesados en la ópera y hablábamos y formábamos un mundo entre nosotros. Luego se desperdigó, al no haber más colas, se fue desperdigando ese público. Además, faltó ingreso de público joven. Y luego también lo que sucedió, que se empezó a desnaturalizar la ópera. El regisseur ya no hacía la ópera como la ópera era, sino como él podía lucirse haciendo esa ópera distinta de cómo era. Bueno, entonces quienes querían ver a Aida como era Aida, se encontraron con que iban a ver a Aida y no veían a Aida. ¿No tenés temor de que la tuya sea considerada una postura demasiado conservadora en ese sentido, desde la mirada actual? Aida, para dar un ejemplo, se estrenó en 1871. Tiene toda la estética de 1871. Sería como pretender volver a pintar los cuadros de Velázquez, no sé, es un estilo Goya, para poner rostros nuevos y vestidos nuevos. Cada cosa tiene su momento, su época. No se lo puede quitar de su época. Desgraciadamente, precisamente porque se ha desnaturalizado la idea de la creación y entonces se ha confundido la interpretación con la creación, nos encontramos con que creación hoy por hoy hay poca y nada. Hay creación, por ejemplo, en Norteamérica, en Nueva York, porque está el fenómeno de los musicals, que es actual. Pero, lógicamente, no son óperas, son otra cosa. Y en el campo de la ópera, ¿cuáles serían las creaciones más cercanas en el tiempo que te parecen que responden a esa gran tradición y que son de buena calidad? Yo creo, vuelvo a insistir, mientras el regisseur se ponga al servicio de la ópera, porque es intérprete y no creador, la obra seguirá siendo lo que es. Cuando el intérprete, que es el regisseur, se cree dueño de alterar la obra del creador, ahí se produce un divorcio total, que es lo que pasa actualmente. Porque no es solamente cambiar la época, cambiar los trajes. Cada conflicto teatral, dramático, tiene que ver siempre con una ética. Y la ética siempre tiene que ver con una época. Por ejemplo, pretenden hacer la Traviata con ropa moderna y gente nueva. Bueno, gente nueva y trajes nuevos
en la Traviata no tiene nada que ver con el drama ético de la Traviata. Porque son otros los valores. Exacto. Hoy por hoy un padre no le diría al hijo, no te puedes casar con ella porque es una mala mujer y tu hermana no te la acepta. El novio de tu hermana no va a aceptar ingresar en nuestra familia. Es grotesco. Sí. Y desgraciadamente hacemos de la ópera algo grotesco. José Luis, hablando de cambios de época, mencionaste hace un rato que escribiste la crítica de María de Buenos Aires, de Piazzolla. Sí. ¿Conociste a Piazzolla y cuál fue tu impresión de esa incursión operística de Piazzolla? Yo confieso que amo mucho el tango también. Pero no lo amo como lo ama Borges, por ejemplo. Borges ama profundamente el tango que no tenga que ver con los cantores. Y yo soy un gardeliano frenético, como también de Ignacio Corsini. Borges era de la Guardia Vieja, digamos. Borges le gustaba Y la un milonga. tango orillero que todavía no tenía texto o tenía textos incantables, como la versión original en fin, no voy a dar Porque eran los nombres. obscenos, ¿Cómo? eran obscenos. Eran obscenos directamente. En cambio, yo amo la poesía de los tangos. Hay inmensos poetas. Pienso en Celedonio Flores, pienso en Lepera, pienso en Homero Manzi. Son inmensos autores de tangos, textos maravillosos. Y dentro de ellos, bueno, también pienso en Canaro, bueno, no voy a seguir dando nombres, creo que con Canaro Pero dije mucho. te preguntaba por Piazzolla específicamente Bueno, y su yo aventura mi operística. opinión sobre Piazzolla, perdónenme, es la opinión mía, creo que hizo un tango genial, uno que se llama Adiós Nonino, y lo repitió al infinito. Y cuando los tocaba se esmeraba para hacer que su tango no pareciera un tango. Y bueno, y el tango es tango mientras es tango. Y cuando deja de ser tango, bueno, no es tango. Él le llamaba canción de Buenos Aires, canción ciudadana, tango no es. Ujú. ¿Lo conociste a él? Lo conocí para hacerle un reportaje en ese teatro donde se estrenó La María de Buenos Aires, que era un teatro que estaba en Suipacha y Paraguay, que después no existió más. Y bueno, lo conocí, lo traté a él, hablé con él, pero a mí de ese tango no me quedé muy convencido con sus ideas, porque él no quiso hacer humildemente una ópera. Él quiso hacer la ópera sobre Buenos Aires. Y aspiró a demasiado. Y bueno, y los textos de Horacio Ferrer eran relativamente poéticos. Ujú. Bien, ¿y todo esto lo pudiste decir en tu crítica? ¿Cómo se vivía en ese momento? En medio de una Traté polémica, ¿no? suavizarlo. Sí, en la crítica yo dije que no era que pretendía ser la ópera y que yo creo que no existe la ópera, sino una de las óperas. Creo que era un pecado de soberbia la María de Buenos Aires. Quiso hacer la mujer prostibularia de Buenos Aires y bueno, mezcló directamente lo prostibulario con lo sagrado, porque llega un momento que hasta pretende ser como una virgen. Creo que no da para tanto. José Luis, ¿cómo atravesaste la época del Di Tella? ¿Cómo? ¿Cómo atravesaste la época del Di Tella? Bueno, yo fui una vez al Di Tella a conocer a Ginastera, ¿no? Y bueno,
Y tenían todos los problemas del vanguardismo. Los vanguardistas están más preocupados en hacer vanguardia que en ser fieles a sí mismos. Y siempre pasa eso. Me acuerdo que mientras yo estaba esperando para que me atendiese Ginastera, estaba la secretaria de Ginastera arreglando unos afiches y saca a relucir un afiche de un espectáculo que era otoño, creo que otoño, no sé qué ciudad de España, no recuerdo, no quiero decir qué ciudad de España porque no me acuerdo, digamos, otoño en La Coruña. Y llamó a uno de los becarios y le dijo, vos que estuviste en La Coruña, ¿por qué se llama el festival Otoño en La Coruña? Y él le dijo con esas lógicas aplastantes, bueno, porque sucede en otoño. Ah, no, yo creía que era porque era una visión otoñal y decadente de la poesía. Bueno, ¿Cómo fue tu relación con Ginastera? ¿Cómo fue la interacción con él? bueno, él era muy circunspecto, con una inmensa opinión sobre sí mismo. Me acuerdo una vez que me lo encuentro en el Colón y me dice, usted sabe, he sido comparado en Norteamérica con ninguno de los compositores vivientes. Y yo pensé, bueno, yo me lo callaría. No trataría de ser como aquel famoso poesía, aquella la Violeta de Trilusa, que decía que la Violeta declamaba, soy humilde y lo proclamo. Y bueno, si sos Una contradicción. humilde, más vale que no lo proclame. Bueno, él lo proclamaba. ¿Tuviste algún proyecto con Ginastera en algún momento? Le propuse hacer una ópera de Lenormand, que nunca me devolvió el libro. Yo le llevé el libro, yo tenía las obras completas de Lenormand, que me la había hecho traer especialmente en Francia, porque yo era fanático de Lenormand en esa época, y nunca me devolvió el libro. Pero él prefirió hacer esa Beatriz Cenci. Su última ópera, la tercera. No sé quién fue un maldito que la llamó Beatriz Chancha. José Luis, yendo al otro espacio vital tuyo, que fueron esos años que trabajaste en la televisión, Sí, trabajé en Canal 13. Contanos algo de 22 eso. años en Canal 13. Y bueno, como decían, Canal 13 era una familia. ¿Cuándo ingresaste? Entré en Canal 13 en 1970. Es decir, que conocí todavía que el Canal 13 de los cubanos, de Goar Mestre, de toda la Zapatota, el doctor de Juan, Jorge Bayán, en fin, eran unos caballeros, una gente encantadora, ¿no? Que sabían de televisión y nos enseñaron a hacer televisión, porque con ellos aprendimos a hacer televisión. Bien, se podía trabajar bien en ese momento Se ahí. podía trabajar bien porque sabían y sabían apreciar. ¿Y qué hacías vos ahí? Yo estaba en la agencia de publicidad del canal, que en realidad era una agencia cautiva de publicidad, porque atendía a toda la publicidad interna del canal, que era inmensa, porque pensemos que todos los programas tenían promociones, había que hacer los videos de las promociones y también teníamos que hacer la gráfica de los diarios. Hubo una época en que todos los días salía en La Nación un artículo, un aviso de una página y había que hacer los avisos diarios todas las semanas, ¿no? Bien. ¿A qué personalidades conociste en Canal 13? ¿A qué Bueno. estrellas, digamos? Por supuesto, recuerdo con mucho cariño a Mirta Legrand. También tengo con mucho cariño, recuerdo a Pepe Bioldi. Ajá. Era muy, muy bien, muy agradable.
También recuerdo La Mesa y a Basurto, que eran unos señores. En fin, se empieza a recordar, hay tanta gente para recordar, desde Tato Bores hasta, qué sé yo, Olmedo. En fin, son 22 años que estuve en Canal 3, así que imaginémonos todos los artistas que vi pasar por el canal, ¿no? ¿Qué viviste ahí en Canal 13 en toda esa época? Si entraste en 1970 y estuviste 22 años, pasaste la dictadura, la democracia, el incendio ese famoso del canal, la autopista. ¿Cómo fueron esas experiencias? Bueno, ¿qué puedo decirte? Pasó la época del edificio, pensar que tuvimos que seguir trabajando mientras el canal estaba partido en dos y pasaban las máquinas topadoras por mitad del canal. Una vez que estaban trabajando en el canal y de repente en un estudio entró una máquina, una topadora y rompió una de las paredes, las polvaredas. Esto era la época de Cacciatore, cuando era intendente Fue, sí, brigadier Cacciatore. Sí. Después, bueno, tuvimos que pasar de la televisión privada a la televisión estatal, pero después fue una estación, el canal siguió bajo una estructura, digámosle, privada, ¿no? Porque nunca se lo llegó a estatizar como pudo estar estatizado Canal 7. Claro. Y luego se notó el cambio cuando comenzó la democracia. ¿Qué cambios hubo? Bueno, siempre los cambios han sido un poco en la Argentina gatopardista. Muchas veces cambia para que no cambie nada. Seguía, por ejemplo, los que en la televisión privada, por ejemplo, cuando entró el Estado, los que manejaban Canal 13 pasaron a Canal 7. Los que estaban en Canal 7 pasaron a Canal 9. Los del 9 pasaron a 11, 13. Hubo como un reacomodamiento. Claro. Y el que era jefe de uno pasó a otro. Con lo cual se mezcló todo y se mezclaron los canales. Porque antes había un estilo, es decir, los cubanos sabían darle un estilo al Canal 13. Un estilo hogareño, pero se buscaba una cierta calidad. Otros canales buscaban más lo popular y a veces hasta lo populachero. Luego se mezcló todo. Uh-huh. ¿Y cómo termina ese periodo tuyo de tu vida allí, en Canal 13? Bueno, termina cuando entra adquiere el Canal 13, lo adquiere Clarín, y Clarín directamente, uno a uno, fue suprimiendo a toda la gente del Canal 13. Algunos los sí suprimió inmediatamente, otros tardó 2 o 3 años en suprimirlo, pero llegó un momento en que el Canal 13 dejó de ser Canal 13, fue otra cosa. ¿Por qué pensás que pasó eso de desplazar? Vos estabas dentro de ese grupo finalmente de desplazados. Bueno, yo creo que ahí lo que pasó fue que Clarín venía del periodismo. No era de televisión, no era gente de televisión. Y un poco se improvisaron como gente de televisión y se chocaron con la gente que estaba en el canal, que era gente de televisión. Y tal vez la de televisión los miró un poco por encima del hombro, y ellos tenían el poder y empezaron a echar gente. Y llegó un momento que hasta el orgullo era que si sos bueno te echan, si no sos bueno no te echan. Y la gente hasta pensaba que necesitaba que lo echaran para demostrarle que realmente valía. En fin, después Canal 13 terminó más o menos larga, Clarín terminó aprendiendo a hacer televisión y bueno, ya pudo armar otra cosa. Pero ya era algo totalmente distinto de eso que vos habías vivido cuando Claro, empezaste. porque nosotros éramos gente de televisión. Uh-huh. Y Clarín era gente de periodismo. Y entonces De periodismo gráfico. Claro, periodismo gráfico.
Y entró, sí, es decir, obtuvo el canal sin saber cómo manejarlo. Por ejemplo, el director artístico era alguien que era un redactor de una radio. Y para mí, que era redactor de televisión, nos mirábamos por encima al redactor de una radio. Y nos la cobró, porque el poder lo tenía él. Bien, No ¿sentiste, sé si estoy claro. sí, ¿sentiste alguna vez una conexión entre esos mundos que vos habitabas de la literatura y de la música con la televisión, o la televisión fue más bien un trabajo? ¿Había manera de conectar todo eso? Sí y no. Había muchos libretistas de teleteatros que tenían vergüenza de trabajar en televisión. No voy a dar un nombre, pero yo me acuerdo una vez que me encuentro a unos libretistas y le empecé a recordar sus épocas en la televisión, y él me miraba muy como diciendo, yo no soy, yo soy un literato. Pero él hacía televisión, vivía de eso. Y hubo otros, en cambio, que hacían televisión y a mucho orgullo, porque eran muy talentosos. Por ejemplo, Migré, como autor de teleteatro, era un hombre que sabía muy bien su teatro y sabía muy bien su literatura. Y lo mismo estoy pensando ¿Abel Santa Cruz? ¿Cómo? ¿Abel Santa Cruz? Bueno, Abel Santa Cruz venía de la radio y del teatro. Y hizo ya comedias para teleteatro, pero ya era un hombre grande cuando se introdujo. Había autores, directores teatrales, porque en un principio había muchos autores teatrales que cuando se inauguró la televisión pasaron a la televisión. Me acuerdo el caso de Luis Ordaz, que era autor de teatro, o el caso de Pablo Palant, que era autor de teatro. En cambio, había también jóvenes que empezaron en televisión pero venían del teatro, como por ejemplo Roberto Denis, que era un espléndido director de cámara, o Doria, que después se demostró ser un gran director de cine cuando hizo la famosa película Esperando una carroza. Bien. José Luis, no quisiera... Pero pensemos también que, por ejemplo, que Gasalla o Percia Valle eran alumnos de conservatorio, salieron del conservatorio, después se hicieron cómicos, pero eran del conservatorio. No era en todos los casos. Tato Bores venía directamente de la radio. Bien. José Luis, no quisiera terminar la charla sin que nos contaras los libros que publicaste y que tenés escritos, que no sé si corresponden a esta última etapa de tu vida, o cuándo comenzó el dar a conocer lo que vos escribís. Un asunto era escribir y otra cosa era publicar. Porque si no, tratar de publicar un libro era muy difícil, por lo menos a mí se me hizo muy difícil, pues no podía gastar mi tiempo en estar haciendo antesalas. Y había que hacer antesalas. Además, no sé si yo no servía directamente, si lo mío lo quería para publicarlo. Así que directamente yo escribía mis novelas como a mí me gustaba y después las pagaba la edición. Y después las dejaba ahí, lógicamente no me las distribuía. Las tengo en el altillo de mi casa, los ejemplares ahí. ¿Cuántas novelas tenés escritas? Bueno, escritas tengo muchas, pero que yo consideré dignas de ser publicadas en su momento, por no sé si yo estaría en esas condiciones, fueron 8. Que no están todas publicadas todavía, seguramente. Las que me parecieron publicables, sí, pero no se distribuyeron. Y me acuerdo de un amigo que yo tenía que era pintor y que hasta en su desesperación por vender cuadros, que nunca logró venderlos, había alquilado una galería en Mar del Plata. Y cuando se pasó toda una temporada sin vender nada de los libros, me acuerdo que me dijo, mirá, José Luis, yo no los vendí, pero yo no soy de vender cuadros, yo soy
de pintarlos. Una vez que los pinte, bueno, que hagan su vida. Ese es el problema. Bien, ¿cuál es de tus libros publicados o inéditos es el libro que más sentís que te representa o que más amás? Tal vez uno ama al que menos lo representa a uno. Mm. Porque una novela trata sobre nuestros personajes. Y nuestros personajes no somos nosotros como personas. Como decía Lenormand, para citarlo, muchas veces un autor, un personaje, es lo que uno habría querido ser y no fue, o lo que uno no habría querido ser, pero fatalmente terminó siéndolo. Es decir, lo que uno admira, lo que uno se avergüenza, la relación del autor con sus personajes es muy difícil. Yo tengo una novela que en estos momentos la considero muy buena, pues, bueno, primero porque soy el autor, pero además de eso, porque eso es una novela que se llama La vieja Etchepare y sus 9 hijos. Y entonces tengo que tratar sobre 10 personajes al mismo tiempo. Una novela polifónica, Una digamos. novela social, digamos, Ujú. porque la familia en sí ya es una sociedad. Entonces tuve que saltar de un personaje a otro, enlazarlo, desenlazarlo, reenlazarlo, en fin, todo eso. Pero claro, hay todo tipo de novelas. No sé quién dijo que la novela ya está prefijada por Homero con su Odisea y con su Ilíada. Y lo que no es Ilíada es Odisea y lo que no es Odisea es Ilíada. Es decir, un personaje que hace un largo viaje, que es el mismo personaje, con personajes que van conociendo en su itinerario, que eso sería Ulises en la Odisea, y la Ilíada, que es un conflicto entre muchos personajes en un único lugar, que es la guerra de Troya. Es decir, un conflicto entre muchos o un itinerario de una sola persona con varias circunstancias que le van apareciendo. En esas dos posibilidades están las dos posibilidades de la novela, más o menos entremezcladas. Si vos tuvieras que pensarte como un odiseo, digamos, ¿no? Sé que has sido muy viajero también. Sí, es otra de mis vicios, haber viajado. Y sí, mientras pude, ahora ya no estoy en edad como para eso, pero entre 1970, digamos, y 2000, durante 30 años prácticamente viajé todos los años, hice un viaje de 1 mes, 2 meses, así. ¿Generalmente a dónde? ¿Europa? ¿Cómo? ¿Generalmente a Europa? Por supuesto. Por supuesto, lo siento mucho, es nuestra cultura, es Europa. O por lo menos la de los porteños. Somos una colonia cultural enquistada en tierras de América. Hablamos castellano, no hablamos guaraní. Seamos honestos. ¿Y pensás que eso se mantiene actualmente, esa valoración que vos haces, o es combatida la cultura europea o relativizada actualmente? Una cosa es lo que fatalmente se es y otra cosa es lo que se pretende ser. Y es a decir una cosa muy simple. Si mañana, por ejemplo, Francia o España desaparecieran de la Tierra, la historia de la humanidad sería distinta. Pero si desapareciera la Argentina, ya sería siendo muy parecida. Me encantaría que fuésemos muy importantes en la historia de la humanidad, pero en realidad no lo somos tanto. ¿Sufriste ser argentino en algún momento o lo sufrís? Sí, lo sufrí mucho, porque no te olvides que yo empecé a tener 15 años en 1953, y bueno, y todo lo que me tocó vivir de la Argentina es como una larga decadencia, interminable decadencia, hasta el día de hoy, siempre un punto más abajo que lo anterior. Me hubiese encantado haber nacido
en 1880 o en 1890 y podría haber tenido el entusiasmo de decir, somos una grande nación. Ya no lo sé, no lo somos. Hemos hecho todo lo posible por no serlo y lo hemos logrado. José Luis, de todos los amores de tu vida, en términos artísticos, digamos, ¿no? La escritura, la música, ¿cuál es el que te dio más satisfacción y te sigue dando? Verdi. Inmenso Verdi. Bien. Bueno, es toda una definición. Sí. Por cierto que sí. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu generosidad y por tu tiempo y por habernos dejado este testimonio de tu vida. Y muchas gracias por haberme aguantado en toda esta larga dispersión. Bueno, gracias, José Luis.